Pleito es peleando, Cristian, el pleito es peleando. Reiterados los buenos días, reiterados los buenos días. Efectivamente, estuve ayer en la rendición de cuentas del Senado y la Cámara de Diputados, que por primera vez llegaron a un acuerdo, me parece muy bien, que de presentar en un acto sumamente ameno, muy bien organizado. No averigüé cuál fue la productora responsable de montar aquello, pero un estilo muy ágil, basado en un guión muy bien escrito, con muchos videos, lo que hace que en hora y pico se resolvió el asunto. Pero me gustó mucho porque es una gran cosa cuando el Congreso, reconociendo las diferentes posiciones políticas de cada quien y la lógica defensa de sus intereses, tiene la capacidad las dos cámaras de mantener esa relación tan fluida. Ellos echan sus pleitos, lo que llamamos aquí lo de la May del Play, y el mejor ejemplo de eso es Lorenzo y Faride, que pelean muchísimo, sin embargo han creado una hermosa amistad y se respetan muchísimo, son un buen ejemplo de todo esto. Pero sobre todo yo me centro en esa paz de Dios, como titula hoy el listín, porque ahí también se sirvió la cosa para mostrar que ellos sí habían trabajado, que incluso hubo gran desprendimiento de muchos legisladores en el sentido de la asistencia. O sea, se presentaron ahí estadísticas donde demuestran que, por ejemplo, en medio de una campaña electoral, la inmensa cantidad, la inmensa mayoría asistió a las reuniones de las comisiones. Eso es mucho decir, insisto, para la cultura política nuestra, porque también tenemos que compararnos de dónde venimos. Pero la cosa estuvo muy, muy bien. Estaba todo el poder político del país, salvo el presidente Abinader, que se hizo representar por la vicepresidente Raquel Peña. Y la verdad es que a partir de todo esto, que además puso también en evidencia un poco lo que hemos hablado aquí en otras oportunidades, de cómo está tan aburrido el panorama político ideológico dominicano, porque todo el mundo está en el centro con algún devaneo hacia la ultraderecha, pero todo el mundo está en el centro. Aquí nadie está pensando en centro izquierda, y quizás ni siquiera como debería en este asunto de la desigualdad social que uno tanto habla, y que desde Piketty, sobre todo Stiglitz, el que ganó el Nobel, se sabe que el meollo y la explicación y el peligro mayor que tienen las democracias tiene que ver con la desigualdad social. Entonces ahí es importante, y yo escribo de eso hoy en la columna, que tomemos en cuenta el tema de la desigualdad social. Pero en ese Congreso uno se da cuenta que aquella denuncia de los 90 de la enfermedad del centrismo que en algún momento padecía Europa, porque todo el mundo a la izquierda giraba para el centro y la derecha bajaba para el centro también, se está dando de una manera terrible. La partidocracia nuestra son partidos aburridos, porque no tienen grandes contradicciones, y ahí están los programas de gobierno. Lo bueno es que se cree una conciencia de cuáles son las cosas fundamentales para el país. Uno piensa que el Congreso, ambas cámaras deberían desarrollar, insistir más en lo que es la capacitación, y creo que la ley de partidos hay que apurarla más y hacer cumplir a los partidos una partecita fundamental que dice que una parte, quizás el 25%, corrígeme Julián, por favor, los fondos que el Estado le entrega a los partidos se deberían dedicar a la educación. Así es. A la educación política. Que el PRM y el PLD no deberían dejarse comer los caramelitos de la Fuerza del Pueblo, que es el único partido que tiene, porque su presidente se ocupó hace 1000 años, una fundación, un think tank, un centro de educación, no solo para los miembros, sino en general, pero claro, que gira en torno a los intereses políticos de la organización a partir de lo que son los intereses del país.
Y un partido necesita conectar y pensar al país. Por eso yo he añadido el concepto de funglodizado. Yo digo, no, aquí todo está analizado, estudiado, funglodizado. Bueno, pues Leonel Fernández no tiene la culpa. La culpa la tiene el PLD, que se entretuvo pensando que la fundación global era del PLD. No. Es de Leonel Fernández y 7 señores que crearon un consejo, que es de justo decir que esa fundación, si Leonel Fernández falleciese mañana, que ojalá que no, ni Yolanda América, ni Omar, ni la jovencita, la hija de Fernández. Nicole, perdón. Nicole, tienen derecho a ninguna herencia. La gente habla mucho, no, que la fundación de... No. Los 8 miembros, los herederos no tienen que ver. Eso se queda en la fundación. Eso fue una brillante idea de un político visionario, porque la utilidad político-partidaria que tiene una fundación es inmensa, y más aún, y eso es lo que uno siempre ha celebrado, porque uno se formó en Funglode, en lo que tiene que ver, yo en términos personales siempre lo digo con mucho orgullo y sobre todo con mucho agradecimiento, en todo lo que tiene que ver con comunicación política. Sobre todo, siempre he insistido con el profesor para que se haga la maestría en comunicación política, pero no ha sido posible, pero tiene una maestría muy buena en desarrollo de la democracia. Muy buena. Y lo que no entiendo es eso, o sea, el PLD se está dejando comer los caramelitos, la fuerza el PRM tiene la fundación José Francisco Peña Gómez, que para lo que alumbra pagada es que luce. Y estos partidos tienen, y la fuerza del pueblo puede hacer mucho más porque tiene a Funglode, el deber de ayudar a la capacitación política de la gente que quiera hacer política. Una de las grandes riquezas del PLD, del mejor PLD, es que los 13,000 miembros que llegaron al poder el 16 de agosto de 1996, entre esos 13,000 miembros no habían ignorantes de la política, porque prácticamente todos habían sido sometidos a una capacitación a través de una cosa que se llamaban círculos de estudios, y que en los últimos años habían creado también los círculos de estudios especiales, que liberaban a ciertas personalidades de no tener, la cosa ya no era tan concentrada, no tenía que participar en esfuerzo concentrado, eran organismos especiales que no tenían que cuidar el partido, porque los miembros de la línea dura, pero nadie de esos 13,000, todo el mundo sabía quién era Gaspar Polanco, todo el mundo sabía quién fue Gregorio Luperón, qué fue la Restauración, los héroes, todo aquel libro de composición social dominicana de Don Juan distribuido en los folletitos blancos. Y esa fue la ventaja comparativa que tuvo el PLD, que le permitió hacer los gobiernos que hizo y que están reflejados yo siempre cito a Frank Moya Ponce en el gran cambio. ¿Por qué? ¿De dónde vino la creación de esa burocracia en el término weberiano positivo de esos gobiernos? Bueno, que no habían grandes ignorantes. Se tenía y sobre todo cuando comenzó que el peso de la ética de Juan Bosch refrenó los monstruos. Claro, pasó el tiempo y ya la historia es conocida, sobre todo esos últimos 2 años del último gobierno de Leonel y los últimos 4 del gobierno de Danilo Medina. Pero el PLD, que es ahora PLD, Fuerza del Pueblo, le ha sacado un gran provecho al hecho de haber formado a su militancia en lo básico de la política. Entonces, ahora que tenemos un Congreso medio aburrido, gracias a Dios, yo creo que es importante que los partidos aprieten en lo que tiene que ver con la capacitación de sus miembros. Eso es fundamental. La ley de partidos puede ayudar, pero también tenemos que no quedarnos en los partidos. Atención, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, País Nacional, sociedad civil, empresarial. Aquí tenemos que esforzarnos en crear ciudadanía y por eso no ha apoyado tanto los debates electorales. ¿Por qué? Porque mientras haya gente
que se canse de ser rico, de haber lavado activos o de tener mucho dinero y de financiar a otros, y diga, pero mira, déjame yo, para tener un poco ese ego sano que es poder político, ¿no? Que es tan erótico, el poder es erótico. Déjame yo, en vez de darle estos 30 millones, de repartir estos 30 millones entre estos amigos, repartir 10 y darme 20 a mí para comprar una nominación. Y la compra, y el término no es muy correcto, porque el voto es voluntario. Ahora, ¿qué pasa? El descalabro ético de la sociedad dominicana ha llegado al momento donde, y los partidos son una expresión de esa realidad, bueno, el que paga manda, el que tiene el dinero con honrosas excepciones es el que gana. Entonces de repente tú vas a tener un Congreso muy cuestionado, con muchas sospechas, porque aquí lamentablemente no hay sentencias definitivas, pero se tiene que trabajar primero vía los partidos, vía la ley de partidos, vía los fondos de la Junta Central Electoral, pero luego desde el Estado y sus instituciones, desde la sociedad civil, la verdadera, que somos casi todos, porque aquí tenemos el problema de la sociedad civil, que la gente se cree que la sociedad civil son las ONG cercanas a la USAID. ¿Y no es así? No, la Asociación de Vanilejos con canas que vivimos en Arroyo Hondo es ONG. No sabía. La Asociación de Locutores de 6 pies y 1 pulgada es una ONG. Entonces, es sociedad civil. Si usted no pertenece al Estado, usted es sociedad civil. Entonces aquí teníamos que buscar la manera de no descuidar esa parte. Yo me sentí muy bien en esta actividad. Saludo a Roberto Cavada, que la condujo magistralmente. Saludo a la productora que lo hizo e insto a ministerios y a direcciones generales a tomar ese estilo de un conductor con el incumbente, con un guión atractivo, mucho video, porque ya el futuro fue ayer. Entonces hay que actualizarse. Pero bueno, hay otros temas, pero lo que ya no queda es tiempo. Volveremos más adelante. Pero hay una información que no está de más que ustedes la sepan. Ya fue esta madrugada, pero es bueno que sepan que un terremoto de magnitud 7,1 tuvo lugar este jueves en el sudeste de Japón, lo que llevó a la agencia meteorológica del país a activar una alerta de tsunami de hasta 1 metro en las costas del Pacífico de la región. Ultra mala. Anda pa'l carajo. Que perdió Bernardo Pie, que estaba compitiendo. Esa es familia de Luisito. Sí, hermano Luisito. Superado por el croata Marko Golubic en los octavos de final de la categoría de 68 kilos de taekwondo. Qué guay. En París, eso fue 3 y pico de la mañana, hora dominicana. Dice una nota que Golubic fue muy superior a Pie. Pie es 10º en la clasificación mundial, 29 años. Dice el que fue Pie a contracorriente, se dio por 3-0 el primer asalto. En el segundo fue peor, cayó 10-2. El croata se enfrentará en cuartos de final con el británico Bradley Sinden, subcampeón olímpico en Tokio 2020, que ganó al guineano Kelvin Sogo. Entonces hay la oportunidad de repechaje, claro, para Pie. Explícale al alemán lo del repechaje. El repechaje es esa oportunidad que tienen los que pierden, pero que quedan en esa... los primeros que quedan fuera de la clasificación tienen una segunda oportunidad. Todos esos. Eso es como un método de Holmes olímpico. Un método de Holmes olímpico. Por ejemplo, en atletismo entraron 2, te vio la carrera de Mary Lady, y creo que era norteamericana la segunda. Entonces, las de tercer lugar de mejor tiempo van a ese repechaje, tienen una oportunidad ahí de una clasificación para entonces competir con la que lo ganaron por llegar en primer y segundo lugar. Esa es la oportunidad que tiene Pie de ir a hacer repechaje con esos perdedores, pero que las cosas pueden cambiar. No siempre se puede dar por un hecho porque perdió ante aquellos que no. Hay situaciones que se dan en un combate. En el caso de taekwondo, en una carrera,
en el caso de atletismo, que le ocurrió a la joven de Países Bajos ayer, quienes vieron algunas de las competencias. Hubo una falsa salida, le dieron una tarjeta amarilla que es de prevención, Sí. pero la muchacha la frustró eso, y la muchacha llegó en cuarto lugar, pues estaba muy inquieta y molesta porque ella era la favorita. Sí, ella tenía Pero una después de esa cara. falsa salida perdió todo, y en el caso de Mary Lady hubo una falsa salida, pero todas salieron y no hubo amonestación a ninguna. Cuando usted le hacen una amonestación, que usted entiende, le puede afectar. Usted 4 años para unas Olimpiadas y por una... Sí. No es una tontería, pero es algo que no es de la competencia, entonces sí que afecta emocionalmente, y eso le pasó a esa joven de Países Bajos, que son cosas que pasan en las competencias. Vamos a, a la regreso diré el horario de competencia hoy y mañana de los dominicanos en los Juegos de París. Día a día